de Arqueología de la Universidad de Granada, Maite Orfila. Y con esto creo haber explicado muy brevemente lo que esperamos hacer con el hospital. Muchas gracias. Excelentísimo señor embajador, dignísimas autoridades, mi general, señoras y señores, en nombre de la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares, agradezco sinceramente la ocasión de presentar un ejemplar más de la colección que desde hace años publica la Real Academia de Medicina, que consiste en recuperar libros antiguos, publicarlos en facsímil. En esta ocasión es un libro muy especial porque se trata de la primera edición en lengua española, ya que nunca había sido traducido. La obra de Klejor es importante por una serie de cuestiones que ahora le explicaré, pero en primer lugar debemos de presentar al autor. George Klejor nació en Cranton, una pequeña parroquia cerca de Edimburgo, en 1716, y estudió en la mejor escuela de medicina de aquella época, la Edinburgh Medical School, con un personaje que todavía en los libros de medicina se cita, Monro. Su maestro fue Monro, un célebre anatomista, y nada más terminar los estudios fue enrolado, fue fichado por el 22 Regimiento de Infantería, que aquel mismo año se trasladó a la isla de Menorca. Y desde el primer momento que llegó, Klejor, que era un personaje con una mente muy abierta, una mentalidad ilustrada, que es lo que se llamaba en aquella época, se dedicó a hacer registros de la isla. En el libro, que se titula Observation on the Epidemical Diseases in Menorca, from the year 1744-1749, hizo unos grandes registros, después los organizó, fundamentalmente cuando a partir de 1749 volvió a la metrópoli, en concreto a la ciudad de Dublín, donde fue profesor de anatomía en el Trinity College. Organizó todo esto en forma de un libro que fue publicado. El libro fue muy importante durante un siglo. Realmente tuvo 5 publicaciones. Hemos sido capaces de localizar 5 ediciones en inglés, en Gran Bretaña, 2 en Estados Unidos, una en alemán. Hubo otra previa, pero fue parcial, también en lengua alemana. Fue un libro muy importante hasta el punto que fue citado por el Journal de Savant, que era la revista científica más importante. Luego de Francia, por razones políticas, no se llegó a publicar. Pienso que en España por el mismo motivo. Y como digo, actualmente, junto con el Institut d'Estudis Menorquins y la Fundación de la Isla del Rey, lo hemos traducido. Está acabándose las últimas cuestiones lingüísticas, porque es un inglés difícil, es un inglés del siglo XVIII técnico, y un libro del siglo XVIII de medicina realmente es obsoleto en cuanto a la medicina. Los conceptos son verdaderamente obsoletos, pero es un libro riquísimo porque fue un gran observador y aporta magníficos datos etnográficos de la Menorca del siglo XVIII. Sus registros son tan precisos que realmente es el primer registro meteorológico que existe de la isla de Menorca. Y para los botánicos, para los zoólogos, para cualquier interesado en estudiar la fauna y la flora de Menorca, es realmente una joya porque se hizo todo con una minuciosidad propia de una persona, de una mente ilustrada. Por lo tanto, estoy convencido que en el momento que este libro sea ya editado en número suficiente para que esté a disposición de todos ustedes, será una joya bibliográfica, porque además hemos cuidado de enriquecerlo con láminas de aquella época, todas referentes a la isla de Menorca, desde un plano del puerto de Mahón, un magnífico plano donde se ve la isla del Rey perfectamente. Por eso lo elegimos aposta, a personajes diversos de nuestra querida isla hermana.
Y sin más, muchas gracias. Tengo sobre el embajador. Muchísimas gracias. Señoras y señores, quiero comentar dos aspectos casi desconocidos de este libro del médico escocés. Es sorprendente que una parte de dicha obra fuera traducido al alemán para su venta en el mercado de habla alemana muy poco tiempo después que fuera editado en Inglaterra. Me llamó especialmente la atención de que los textos de George Cleghorn traducidos en alemán ya fueron editados en Göttingen, Alemania, en el año 1754, o sea, solamente 3 años después de la primera edición en Londres. Y yo me he preguntado, este interés por la isla de Menorca tuvo su razón de ser. La sociedad empezó, gracias a la Ilustración, a abrir su mente a nuevas tendencias y a los descubrimientos que ocurrían en todo el mundo. Y precisamente el libro de George Cleghorn sobre una remota y en los países alemanes desconocida isla encajaba perfectamente en este desarrollo. Además, otra cosa importante es que la mayoría de las editoriales de esta época preferían publicaciones más o menos neutrales, que ya no habían demasiado críticas para las autoridades. Y este es el primer aspecto que me daba la atención, la rápida divulgación de esta tradición para el mercado alemán y el espíritu de la Ilustración, que son lo que quería recalcar prácticamente. Pero hay otra cosa que es más original, creo, aún, que décadas más tarde, cuando el rey Jorge III de Inglaterra tuvo que enviar numerosas tropas inglesas a América para defender sus colonias, también soldados de Menorca. Debido a ello, la isla quedó bastante desprotegida. Debido a ello, la isla, faltaba militar, y para paliar esta situación, Jorge III, a su vez príncipe electo de Hannover, dio órdenes a sus generales
de Hannover, o sea, en Alemania, de enviar 2 batallones, que 2 batallones en su día fueron unos 900 soldados a Hannover. Bueno, no solamente los soldados, también soldados con su familia, para reforzar las guarniciones británicas.